con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos en un cálido día de agosto a dar una nueva mirada financiera. Se anunciaron cerca de más de 30 grados en nuestra capital. Le mandamos un saludo a las distintas zonas de nuestro país que a lo mejor no tienen temperaturas tan cálidas como las que tenemos nosotras a esta hora. Hoy me acompaña Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián, con quien, como todos los lunes, vamos a delinear cómo ha estado la economía nacional e internacional. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, Paulina, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. ¿Feliz con este veranito de ¿Feliz? agosto? Y el fin de semana estuvo muy bueno también. Estuvo muy bueno, sí. Pero ojo que de aquí al jueves el tiempo nuevamente vuelve a lo que estamos, que es invierno. Así que mucho cuidado con los resfríos y ese tipo de elementos. Pero a aprovechar. Por supuesto, siempre hay que aprovechar cualquier rayo de sol. Nos vamos a ver cómo han estado las bolsas y la verdad que parece que han estado soleadas las bolsas porque tenemos un Nikkei de Japón que avanzó poco, pero avanzó un 0,03, Shanghái también arriba un 0,57, nos vamos a Europa, 0,78, el FTSE 100 de Londres, el CAC 40 de París un 1,35, el DAX alemán 1,68, buenas datos de las bolsas europeas, el IBEX 35 1,28, nos vamos a Estados Unidos 1,04, el Dow Jones, Standard & Poor's 500 sigue dando máximos históricos, el S&P un 0,81, Nasdaq 0,92. En Santiago estamos bajando el IPSA, pero la verdad que para los resultados que se dieron a conocer esta mañana la bolsa no está bajando tanto, porque se dio a conocer, no sé, todas las cuentas nacionales, el PIB del primer semestre. Claro, y del segundo trimestre. Y bastante malo, 1,9%. Sí, bueno. Vamos a comentar esos datos, pero antes les contamos que el IPSA está bajando un 0,09 y el IGPA también desciende un 0,07. ¿Cómo inició el cobre la semana? Con una recuperación en la Bolsa de Metales de Londres, un 0,84 subió y se transó en $3.13, igual bastante más bajo de lo que era el precio del cobre hace unas 2 semanas atrás, que estábamos casi rozando los 3.30. Tenemos el dólar que tiene una baja de 1,1 peso con respecto al cierre del jueves, porque el viernes estuvo cerrado en nuestro país, 576,6 comprador y 576,9 vendedor. No tuvo un ascenso tan importante luego de la baja, no la comentamos del Banco Central del día jueves, la tasa de política monetaria que definitivamente el Banco Central la baja en 0,25 puntos y obviamente que lo interesante es ver lo que dice en las declaraciones, porque el sesgo de la economía es a la baja. Pero sí, a ver, efectivamente, a ver, hoy día hay una noticia que viene el jueves y otra de hoy. La del jueves tiene que ver con esta disminución de 25 puntos base en la tasa de política monetaria que la llevó de 3,75 a 3,5, donde en el comunicado a la baja el Banco Central abre la puerta y deja abierta la posibilidad de nuevos recortes, que según el comportamiento de la economía, situación que se va a monitorear. Como bien habíamos dicho la semana pasada, yo creo que el mercado estaba apostando habían distintas apuestas entre los 25 y los 50. Si hubiese sido una baja de 50 puntos base, podríamos haber visto el dólar picando eventualmente sobre los 580. Yo te diría que esta alza de 25 puntos estaba absolutamente por descontada en el caso del mercado y específicamente en el dólar también, por lo tanto esa es la razón por la cual hoy día, a partir de las buenas noticias que vienen de las cifras que tú dabas, las buenas noticias del comportamiento de los mercados bursátiles en general en el mundo, hoy día vemos un dólar que está cediendo, o sea, un dólar que cede terreno en favor del peso y bajando levemente. Partió en la mañana un poquito más fuerte la caída con un orden de magnitud de 3 pesos de disminución y terminó cerrando, tú decías, en 1 peso de baja. Exacto, 1,1 peso de baja con respecto, ¿no es cierto?, al cierre que había tenido. Por lo tanto, la noticia específica de la baja de los 25 puntos base está completa y absolutamente internalizada por el mercado. Exactamente. Bueno, y vamos también a las cifras que se entregaron desde el PIB del segundo. Tenemos el PIB del segundo trimestre que muestra un importante deterioro, son las cifras que entrega el Banco Central. Así es. De la actividad económica y alcanza tan solo un 1,9, mientras que la cifra del primer trimestre de 2014 fue corregida, fíjate, también a la baja, hasta 2,4%, totalizando un primer semestre de la economía chilena
solo 2,2. Bien, tú lo dijiste muy bien. Estas son las correcciones y las cifras oficiales que entrega el Banco Central, muy en línea con las cifras que se habían entregado de forma preliminar y mensual en lo que conocemos como el Índice Mensual de Actividad Económica, alias IMASEC. Alias IMASEC, que fue un 0,8% y es de junio. Y julio se espera un 1%. Abril-mayo fueron IMASEC de 2,3% ambos meses en los mismos órdenes. Y en junio, este 0,8 que tú señalabas, si tú haces una suma lineal y divides por 3, te va a dar exactamente 1,85, 1,9%. Por lo tanto, está absolutamente en línea con las cifras de IMASEC que se entregaron. Efectivamente se corrige levemente la cifra del primer trimestre, pero en definitiva esto te confirma o viene a mostrar con todas sus letras y oficialmente el proceso de desaceleración que está viviendo la economía chilena. Yo diría que lo más triste está en no hacerse cargo del problema. Ya hay algunas declaraciones de algunos personeros de gobierno que, desde mi perspectiva, no se hacen cargo de la verdadera situación en la cual se encuentra la economía chilena, lo que y dijo el ministro Céspedes, problema a otras dijo: estamos trabajando arduamente para enfrentar esta desaceleración cíclica que tiene su origen en factores externos. A eso es lo que apuntas tú, que solamente está fundando en factores externos la desaceleración económica, y hemos visto, por ejemplo, durante el fin de semana, leí varios artículos de Jorge de Sormó, una entrevista al exministro Larraín, y todo en la línea que obviamente que tiene que ver con las expectativas. Y nosotros lo dijimos ¿viste la el lunes entrevista pasado también de Larraín de Colbún? Buenísima. Sí. Bernardo Larraín, una entrevista también sobre, puntualmente sobre Hidroaicén, que la semana pasada, ¿no es cierto?, decidió apelar a los tribunales ambientales. Y obviamente que eso también habló del marco de lo que significa la desaceleración y también el impacto que puede tener los altos precios de la energía. A ver, vamos por partes. Pucha, parece que me aceleré demasiado. Sí, lo que pasa es que juntar las dos cosas yo creo que... No vamos a juntar. Era para consignar un poco lo que estaba pasando, pero para que sigamos en el análisis yo quiero darte dos datitos. Yo te voy a dar dos bolitas y tú vas a seguir con el análisis. ¿Por dónde me voy? Porque fíjate que nuevamente dentro de los datos, ¿no es cierto?, este análisis de que entregas sobre este PIB revisado, nuevamente la formación bruta de capital fijo sigue dando signos de importante contracción y alcanza en el semestre un retroceso de 8,1%. La verdad que el primer trimestre fue un 5,5%. Entonces eso es muy importante. ¿Qué significa esta formación de capital fijo? ¿Qué significa también que todo el tema relativo al comercio y a las ventas esté a la baja? A ver, vamos por partes. Efectivamente, y lo señalamos nosotros la semana pasada, fíjate, previo a todas estas entrevistas, yo te dije, mira, es complicado cuando no nos hacemos cargo responsables de aquello que efectivamente es de responsabilidad nuestra, interna, de país, Chile. Y hay una palabra clave. Impacta. ¿Cuál es la palabra clave, Javier? A ver, tiene que ver con la incertidumbre y con las expectativas. Y la verdad que lo que se ha generado, o se generó más bien, desde marzo a... yo diría hasta todavía, porque no se ha terminado de resolver, es básicamente un periodo no menor de tiempo, en un contexto efectivamente de desaceleración que venía sobre la base de variables macro que se estaban moviendo fuera de nuestro alcance, y eso también lo hemos comentado muchas veces, muy poco propicio para la inversión, y generó una suerte de parálisis a nivel empresarial más o menos importante. ¿Por qué? ¿Por qué más o menos importante? Con caídas en la inversión cercanas al 20, al 22%, como bien señalas tú, con una caída en la formación de capital bruto que es esencial para cualquier proceso de crecimiento, y más aún cuando enfrentamos un choque externo de las características que estamos viviendo. No es mentira, y yo también así lo he señalado varios meses atrás, incluso en pleno momento de la discusión o cuando recién se iniciaba la discusión de la reforma tributaria. Tú te acordarás, y muchos se acordarán porque nos lo he señalado en varias oportunidades, que el proceso, nosotros como economía nos íbamos a desacelerar igual del ritmo al que veníamos, íbamos a caer, sí o sí, básicamente explicado por factores que van en la siguiente línea. Uno, el tapering en Estados Unidos, que es el retiro de estos estímulos, lo cual provocó un movimiento de capitales no menor desde los países emergentes hacia los países desarrollados, con los cuales no solo Chile, sino que todos los países emergentes se vieron afectados.
movimiento de monedas que afortunadamente eso tiene un correlato positivo y un escenario donde las expectativas de desaceleración en China también hacían prever que conjuntamente a este retiro de estímulos los precios de los commodities se iban a ver incluso más fuertemente afectados de lo que se han visto hoy día. Ese era el escenario externo que inevitablemente nos iba a llevar a un proceso de desaceleración que, dicho sea de paso, lo veníamos cantando hacía rato. Y de esto, varias veces uno, oye, pero aquí no pasa nada. Tú estás hablando las ventas de del comercio factores siguen, externos. Todos estos son los factores externos que efectivamente no han cambiado. Incluso más aún, yo diría que algunos han cambiado en la línea positiva. O sea, a pesar de que se han retirado los estímulos monetarios, el impacto a nivel de precio de commodities no es el que se esperaba y el China el todavía, impacto de la desaceleración aunque ha en China. eso, o sea, China todavía, aunque crece, no es que crezca de 10 a 0, pasó sino de que 8,5 a 7,5 y se Exacto. esperaba en algún minuto incluso que pudiera tocar el 7 o levemente por sobre el 7. Entonces, cuando se genera el verdadero freno a la inversión importante y esta caída en la formación de capital bruta, es cuando tú, adicional a todo este contexto, le agregas el elemento de incertidumbre. Y tú me apuraste y me llevaste a esa palabra y me dijiste, bueno, ¿cuál es la palabra clave en esto? Y es eso, se generó un periodo que a esta altura ya tiene 4 o 5 meses de incertidumbre, que se agrega y se suma. Expliquémosle a las personas qué significa la incertidumbre. La incertidumbre que van a cambiar las reglas del juego, van a cambiar las reglas impositivas y una serie de elementos y un grado adicional de incertidumbre a la incertidumbre que ya tenemos del funcionamiento de la economía en base a estos elementos que aportábamos antes, que yo diría no se han despejado del todo. Estados Unidos allí ha tenido una recuperación importante, lo podemos conversar después de la pausa, pero todavía, con por buenos ejemplo, resultados empresariales, pero con ciertas debilidades que... Todavía en el tema del empleo hay debilidades en Estados Unidos y obviamente que no se vislumbra un aumento de tasas que podría, ¿no es cierto?, encarecer el crédito todavía, por lo menos hasta el primer segmento de 2015. Entonces uno lo que hubiese esperado una nueva autoridad, para ponerlo en los términos de que hoy día señala que todo esto viene de afuera y no de adentro, es decir, ¿sabes qué? Mira, sabemos que vamos a enfrentar un escenario de estas características y conforme más que estemos trabajando nuestras propuestas pro crecimiento y para hacernos cargo de aquellos elementos que son o esas variables que han sido, no te voy a decir históricas, pero que de alguna manera están presentes de forma permanente en la economía, como son la baja productividad, los problemas de energía, de los costos de energía y otros que van en la línea de reformas más bien de características micro, no lo hemos visto como parte de la conversación y esas son las reformas, perdón, para que la gente entienda también, esas son las reformas estructurales de las cuales se habla siempre. El tema de la productividad es una reforma completamente estructural porque tiene que ver con la base de lo que significa la persona que está trabajando en cada una de las empresas. El tema energético también es una reforma estructural que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el proceso de cómo nos hacemos cargo de la producción en nuestro país. ¿Te fijas? Entonces, bueno, los costos laborales, más encima a alguien, no sé quién, se le ocurrió introducir dentro de los posibles temas para abordar, para agregar más incertidumbre, unos posibles ajustes en materia laboral que no son el mejor minuto, en un momento en que el empleo va a empezar ya empezó a ceder, donde esperamos probablemente de aquí a las próximas 2 o 3 mediciones superar el 7%. Fíjate que algunos hablaban de 8, lamentablemente. ¿Es harto? ¿Tú crees que podríamos llegar a 8? No, yo creo que vamos a llegar a un 7,5, 7,6 en el pic del desempleo por estacionalidad. Lo que yo lamento muchísimo es que en la vuelta de estación no va a bajar del 7% y eventualmente en una de esas llega al 6,8% en el mejor de los escenarios en el periodo de diciembre, enero, febrero, que tiende a ser muy bueno, pero lamentablemente es uno de los que más va a sufrir. Por lo tanto, introducir una modificación legal en una variable que es tan sensible como es el desempleo, o sea, como es el empleo y que no está en el momento más firme, es tremendamente regresivo desde la perspectiva política. Por lo tanto, yo la verdad que veo con preocupación el que no nos hagamos cargo de aquellas cosas que como país que verdaderamente nos llevan a estar en la situación de crecimiento en la que estamos. Bueno, para cerrar un poco antes de irnos a la pausa y contarles de estas cifras, ¿no es cierto?, que no fueron tan alentadoras en el día de hoy. Hablamos de la demanda interna, que también registró una caída de un 0,9% en 12 meses y obviamente que esto obedece como decía Javier, a la menor inversión
inversión registrada en el trimestre, también refleja de la caída de la formación de capital fijo y también de la mayor desacumulación de existencia. Obviamente que son cifras que muestran una tendencia, que ya la hemos dicho en este programa, y una tendencia de una economía a la baja. Son las 2:18, hacemos una pausa, Javier, ¿te parece? Y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted, con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Con 19 minutos, seguimos dando una mirada financiera aquí en Radio Infinita junto a Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Un poco para cerrar lo que ha sido este ciclo de cifras no tan alentadora. Recordemos que a principios del próximo mes, ya en septiembre, el Banco Central va a dar su nuevo IPOM. Se espera obviamente que con las declaraciones que ha hecho después de entregar una baja en la tasa de política monetaria, con esta tendencia de una economía hacia la baja, por supuesto que revise la perspectiva de crecimiento, que recordemos estaba entre 2,5 y 3,5. Ahora incluso los analistas ya apuntan a un 2%. Vamos a ver qué dice el Banco Central con respecto a eso y con respecto también a cuánto debería llegar la tasa de política monetaria, porque algunos analistas hablan de un 3%. Sí, yo creo que es un hecho que la va a llevar al 3%. O sea, es un hecho. El tema es con qué velocidad, y la última señal es que la va a llevar en rangos de 25 puntos base por reunión. Yo diría que probablemente en septiembre y en octubre veamos 25 y 25 adicionales. Y puede que para ahí, como ojalá en una de esas siga con 25 más. Sí, yo pienso que en el IPOM va a ser el ajuste, va a dar un rango de entre 2 y 3, porque yo te diría que hay una altísima probabilidad que el segundo semestre no crezcamos más de un 2. Mi proyección es que la verdad que el crecimiento de la economía se va a situar en un rango entre 1,5 y un 2. Y por lo tanto el Banco Central lo que hace es no dar una señal tan negativista respecto del funcionamiento de la economía durante el segundo semestre. Vamos a ver cómo se vienen las cifras. En julio lo más probable es que esté entre 1 y 1,5% el crecimiento del IMASEC mensual. Vamos a ver qué es lo que nos dice el INE cuando nos entregue las cifras, y ahí está justo el reporte del número específico, pero por ahí va a andar. Ahí queda completo el mono, como se dice en buen chileno. Bueno, Así pero es. antes de irnos al exterior, hoy esta semana también va a ser bien importante. Bueno, sabemos que en el Congreso se está viendo la reforma tributaria. A fines de la semana pasada ya se terminó, ¿no es cierto?, vista punto por punto en la Comisión de Hacienda del Senado. Ahora pasa a sala en el Senado. Recordemos que después pasa a la Cámara de Diputados, y así sigue el proceso de la reforma tributaria, que todavía, ¿no es cierto?, genera voces en contra sobre... Hay una variable que no tocamos, fíjate, ¿Lo del CEP? y que tiene incidencia. ¿Lo de la encuesta? No, que va en línea con lo que tú señalas. Recaudación tributaria el año 2015. Probablemente un mayor déficit fiscal durante el 2015, que yo creo que va a superar el 2%. Se perdió y nos olvidamos ¿Qué por pasó con el completo balance y con estructural? absoluto de los superávit estructurales. Se desaparecieron en el gobierno pasado, en los últimos 4 años. Estaban bastante ajustados, entre 0,5 y 1 de déficit. La verdad que estaba bastante manejado. Y por ahí fíjate que yo creo que van a también ocurrir algunos fenómenos interesantes que dicen relación con un mayor endeudamiento fiscal para poder hacer frente a esa menor recaudación y a los compromisos que se están asumiendo desde ahora. Ese mayor endeudamiento fiscal va a traer consigo también impacto en las tasas, y por cierto podría tener impacto, por ejemplo, en el tema del dólar. Si quieres, en otra oportunidad. Pero una pregunta con respecto a eso, porque yo lo he conversado con muchos analistas y no lo ven tan malo que Chile, si Chile tiene una muy poca deuda, que no es malo que Chile se endeude. Perfecto, me encanta eso, sí. Porque tiene, por ejemplo, tenemos una súper buena clasificación por las agencias de calificación, nos dan
acuerdo. crédito bajito, Siempre, barato. Perfecto, siempre y cuando el endeudamiento sea con un sentido en relación al pro-crecimiento, no a la inversa. Cuando es solo por mayor gasto, la verdad es que prefiero que no se endeude. Prefiero, o sea, cuando es para pagar un viaje a la playa o es para invertir en una máquina, ok. Esa es la relación. Por lo tanto, complicado esto de mayor endeudamiento, aun cuando exista esa capacidad de deuda, para finalmente un gasto, no sé si sin sentido, pero sí sin un sentido tan claro respecto de cuál es el impacto que esa inversión va a traer. Bueno, y todavía no tenemos claridad. Tú estás hablando de las cosas sin sentido, todavía no estamos aprobando la reforma tributaria y todavía no tenemos claridad exactamente a dónde van a ir las plata. Por eso te digo, entonces yo creo que para financiar lo que no se va a recaudar a través de una recaudación normal, como consecuencia de este menor crecimiento proyectado para el próximo año, una reforma tributaria que no va a entrar plenamente en vigencia, o sea, no es que los impuestos van a subir son automáticamente de 20 a 27, sino que son progresivos de 20 a 21,5, etcétera, etcétera. La proyección que tengo y la que hay es que el déficit fiscal va a superar el 2% el próximo año, y eso, desde mi perspectiva, va a obligar necesariamente a sacar plata. Y mi percepción, porque esto faltan algunos antecedentes y tiempo, es que va a haber emisión de deuda pública chilena en los mercados externos para poder financiar ese déficit. Y eso genera una serie de impactos en otras variables que son trascendentes también para la economía. Bueno, si eso pasa, vamos a seguir analizándolo aquí en este programa. Esta semana también, como lo decía, va a seguir la discusión de la reforma tributaria y también una agenda muy importante para las reformas estructurales, como lo hemos dicho aquí en nuestro programa, tiene que ver con la energía, y ya el ministro Máximo Pacheco anunció que entre hoy y mañana esperan ingresar al Parlamento el proyecto de ley que regulará las licitaciones de suministro eléctrico, una de las iniciativas que forman parte de esta reciente agenda dada a conocer hace algunos meses, creo que 2 meses atrás. Es muy importante porque fija nuevas bases para las licitaciones de generadoras y distribuidoras, y también va a permitir introducir más competencia al sector y subsanar un conjunto de deficiencias, como dice el jefe de Estado, que tiene las bases de licitación y que hacen que los precios estén extraordinariamente altos. Esto va a ser algo importante que se va a dar a conocer durante esta semana. Ahora sí, ¿te parece que nos vamos al exterior? Porque esta va a ser una semana bien importante en Estados Unidos. Así porque es, va a estar de alto vuelo. La reunión de alto vuelo, el simposio organizado por la Reserva Federal de Kansas, conocido por el nombre de Jackson Hole, en conjunto con la publicación de la minuta correspondiente a la reunión, ¿no es cierto?, de la Reserva Federal de julio. Van a ser los eventos más importantes durante esta semana. Este simposio, conocido como Jackson Hole, ¿sabes por qué se llama así? Sí. Cuyo nombre hace referencia a la ciudad de Wyoming, donde se realiza la conferencia. Y la importancia de Jackson Hole recae en que en el pasado los antiguos presidentes de la Fed lo han ocupado como una oportunidad para discutir cambios en la política monetaria. Sí, ahora siendo no un ejemplo, por ejemplo, aquí estoy viendo como un poco la historia, cuando Ben Bernanke en el año 2010 anunció el QE2. Sí. Ahora aquí no va a haber mayor novedad respecto de eso. A lo mejor se ponen de acuerdo cuando comienzan a subir las tasas, ¿no? El Banco Central Europeo, fíjate que se puede estar esperando que haya algún tipo de anuncio en términos de estas medidas de estímulo no convencionales de política monetaria, como lo que efectivamente señaló lo que hizo en alguna oportunidad Ben Bernanke, pero yo fíjate que no soy medio escéptico. Mario Draghi ha sido bastante jabonoso respecto de esta buena palabra, jabonoso. Ha sido súper jabonoso. Siempre el mercado ha estado esperando algún tipo de declaración en esa línea y se la ha sacado. Enfrentamos datos que vienen de Alemania que no son necesariamente los más positivos. Esto se está comentando en Europa de manera importante, por lo tanto, pero no se especula nada, fíjate, respecto a eso, y el mercado no está internalizando tampoco que Mario Draghi vaya a hacer algún tipo de anuncio. Lo que sí, Estados Unidos ha estado en un periodo bastante bueno, con precios que hoy día, el caso de Standard & Poor's, déjame darte el último flash, por mientras que tú lo buscas. Exactamente, 1970,21, 0,77% arriba, y el precio más alto al que ha llegado el Standard & Poor's ha sido 1991, o sea, estamos a 0,3%, 0,4% de estar en los máximos históricos, básicamente explicado por un excelente segundo trimestre de entrega de resultados de las empresas que está prácticamente terminando. Hay un sector gran perdedor de
de este periodo, que ¿Cuál es el sector retail, pero ya han reportado 464 de las 500 empresas del Standard & Poor's y el incremento de ganancia en el segundo trimestre fue de 8,2% y el de las ventas o el de los ingresos un 4,4% de incremento para estas 464. ¿Cómo fue con respecto al anterior reporte, Javier? El anterior reporte fue como la mona, pues acuérdate que lo conversamos muy plano, 0,5% de incremento exactamente, muy influenciado por el invierno, 0,5% de aumento en los ingresos, menos 0,5%, menos 1% de crecimiento en las utilidades el primer trimestre de este año. Gran perdedor el sector retail, que dentro de todo, fíjate que las ventas o los ingresos se incrementaron un 5,9% por sobre el resto de las compañías, pero las utilidades solamente subieron un 2%. Entonces aquí habría un fenómeno donde el empleo ha ido ganando terreno en el caso de Estados Unidos. Eso ha generado un relativo impacto en la mejora del poder adquisitivo de las familias. Sin embargo, esto no se ha traducido en mejores resultados para las empresas del retail. O sea, no hay mayor venta. No, pues hay mayor venta. Lo que no hay son utilidades, porque los márgenes han tendido a estresarse, fíjate. Es decir, han tenido que ofrecer, ¿no es cierto?, los productos de una manera más barata para poder acceder, ¿no es cierto? Sí. No sé si nos da el tiempo para contarte más o menos cuáles son las visiones que hay, pero cuando empecé a investigar un poco más por qué el fenómeno de lo que está ocurriendo con el sector retail, y aquí a los que tienen acciones en el sector retail en Estados Unidos, mira, es vende y reacomoda. Si lo puedes hacer en 1 minuto y medio, dale. Lo podemos hacer en 30 segundos. A ver, hay básicamente 2 razones, y hay una que me gustó mucho que decía Amazon. Hay un cambio de tendencia importante respecto de la compra en línea. Y los grandes retailers de tecnología, Amazon, Best Buy, estoy hablando de los retailers instalados, o supermercados como Walmart, Target, de ropa o de conveniencia como Macy's, etcétera, que son son estas grandes empresas que transan el Standard & Poor's. La verdad que no han sido capaces ni han podido necesariamente luchar contra un gigante tecnológico como es Amazon, que te ofrece en el teléfono. Todo. En el smartphone te da a ti la posibilidad de tener acceso a cuáles son los precios. Y si a eso tú le sumas un segundo fenómeno, que es el que encontré, que fíjate que se da bastante acá en Chile, y que por lo menos lo que yo leí le denominaban promotional seasons, o sea, la gente está muy acostumbrada a las temporadas de promociones. O sea, espera, la verdad que espera. Entonces, la gente. Exactamente. Pero no te pasa eso, por ejemplo, los mismos retailers acostumbraron a los clientes a esperar una promoción determinada para acceder y comprar el bien. Bueno, y en Estados Unidos es mucho, ¿sabes qué? Y en Estados Unidos es mucho más patente de lo que es en nuestro país. Tienen el Memorial Day, tienen el Día de la Independencia, el Black Friday. Nosotros también tenemos algunos, pero por ejemplo las ofertas nuestras son mucho más estacionales. Son como la liquidación de invierno, la liquidación de verano o el Día del Niño. Pero la tendencia en fondo del consumidor chileno también es esperar los sales. ¿O no? Yo creo que se están empezando a acostumbrar, y a partir de eso, hoy día esto es tendencia. O sea, es más difícil salir, entraste en una espiral donde te obliga a bajar precios para poder llevar a los clientes a la tienda. A través del smartphone yo puedo saber perfectamente si el televisor que estoy yendo a comprar a la tienda está más barato a través de Amazon o no, sin costos de despacho, sin costos de envío, y en definitiva eso hoy día le está pegando a toda la industria del retail en Estados Unidos, que si tú revisas las valorizaciones de estas empresas que te digo, no están en sus máximos históricos. La verdad, muy por el contrario, yo te diría que están bastante alejados de sus máximos y con una tendencia no muy clara. Pero fíjate que ellos igual ocupan el comercio electrónico, o sea, lo que pasa es que a lo mejor... pero un porcentaje muy pequeño de sus ventas se hacen a través de la red. Bueno, yo creo que eso es bien importante, igual como en nuestro país el comercio electrónico ha surgido de una manera bien importante, la tendencia también, no solo para comprar, sino que también para la banca móvil, tiene que ver con los smartphones, y bueno, la verdad que vamos a tener la billetera, va a ser nuestro teléfono. Así es. En unos años, bueno, ya es, pero se va a masificar el uso, ¿no es cierto?, del teléfono como para comprar, como medio de pago y como medio de información. De todo. Javier, bien. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muy buenas tardes. Y a todos ustedes, sigan compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera.
Radio Infinita, Idioma Universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.